Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Era mi cumpleaños número 73. Aquel día, me desperté con una mezcla de nostalgia y esperanza, esperando al menos una llamada, una visita, una flor. Mi hijo Álvaro me escribió temprano: mamá, a las 12 paso por ti. Tengo algo especial. Me vestí con mi mejor blusa, la que guardaba para ocasiones bonitas, y peiné mi cabello con cuidado. Me miré al espejo y, por un instante, volví a sentirme viva. No sabía que sería la última vez que saldría de casa con ilusión. Durante el trayecto, él no habló mucho. Mantenía la vista en la carretera, con una expresión neutra, casi incómoda. Yo intenté romper el silencio: ¿dónde vamos? Él solo respondió: ya verás, te va a gustar. El coche olía a perfume caro, pero el ambiente era frío. Me aferré al bolso que llevaba en el regazo, como si algo dentro de mí adivinara lo que estaba por venir. Mi corazón palpitaba con fuerza, entre emoción y miedo. Cuando el coche se detuvo, no podía acreditar lo que veía. Frente a mí, se alzaba un edificio gris, con un cartel que decía: Residencia Los Álamos Centro de Mayores. Pensé que se trataba de una confusión, un error de GPS. Giré la cabeza hacia Álvaro, esperando una sonrisa traviesa, una broma. Pero él ya había salido del coche y abría la puerta de mi lado. Su rostro estaba serio, sin una gota de ternura. El aire se volvió denso. Me ayudó a salir sin decir palabra y me puso en la mano un sobre con documentos. Está todo arreglado. Es mejor para ti. Esa frase se clavó como un cuchillo en el pecho. Quise responder, pero la garganta se me cerró. Mientras mis ojos se llenaban de lágrimas, él ya se alejaba, sin volver la vista atrás. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo que el mundo que conocía se derrumbaba bajo mis pies. Era mi cumpleaños, y me acababan de enterrar en vida. Aún con el sobre en la mano, entré en la residencia como una sombra. Una trabajadora me recibió con una sonrisa forzada y me pidió que firmara unos papeles. Su hijo ya lo ha dejado todo listo, señora Carmen. La voz me sonó lejana, como si hablara bajo el agua. Firmé sin comprender, sin sentir mis dedos, solo queriendo despertar de aquella pesadilla. Me dieron una habitación con una cama individual, un armario pequeño y una ventana que no abría del todo. Era una celda decorada de amabilidad. Esa misma tarde, Álvaro regresó. Yo creí que venía a llevarme de vuelta, que todo había sido un malentendido. Pero no. Se sentó frente a mí, sin quitarse el abrigo, y soltó la frase como una sentencia: no puedo seguir con esto, mamá. Eres una carga. Mi corazón se encogió. Le pedí que me explicara. Él suspiró, fastidiado, como si tuviera prisa. Me dijo que tenía hijos, una esposa, un trabajo exigente, y que yo solo complicaba su vida. Intenté recordar en qué momento dejé de ser madre y pasé a ser un estorbo. Crié a Álvaro sola, desde que su padre murió. Renuncié a todo para que él pudiera estudiar, trabajar, triunfar. Me culpé por enfermarme, por tener dificultades para moverme, por ya no ser útil. Él hablaba y yo solo oía el eco de mis propios fracasos. Me dijo que allí estaría cuidada, que era lo mejor para todos. Pero yo ya no escuchaba. El dolor me ahogaba. Se levantó para irse y me pidió que no lo llamara a menos que fuera una emergencia. Tendrás lo que necesites, pero no me pidas más presencia. No tengo tiempo. En ese instante, comprendí que había sido descartada como una caja vieja. Caminó hacia la puerta sin abrazarme, sin mirarme a los ojos. La trabajadora cerró la puerta con suavidad tras él. Y yo, sentada en la cama, con la espalda encorvada,
Rompí en un llanto silencioso que no pareció importarle a nadie. Las primeras semanas en la residencia fueron como flotar en un sueño frío y sin sentido. Me levantaba cada mañana con la esperanza absurda de que Álvaro aparecería, que me diría que todo había sido un error. Pero los días pasaban iguales, grises, lentos, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Las paredes tenían un olor a desinfectante y soledad. Las habitaciones eran silenciosas, rotas solo por quejidos de otros ancianos. Me sentía invisible, como si ya no existiera para nadie. Comía en una mesa con otras 3 mujeres, pero nadie hablaba mucho. Todas arrastraban sus propias heridas, algunas más visibles que otras. Yo comía despacio, sin hambre, mirando el reloj como si eso fuera a devolverme la vida. Cada minuto era una eternidad vacía. Miraba por la ventana de mi habitación, buscando el coche de mi hijo. Nunca venía. Solo el sonido metálico del carrito de medicamentos marcaba la rutina del olvido. El personal era correcto, pero distante. Hacían su trabajo sin ternura, con una eficiencia que dolía. Me ayudaban a ducharme, a vestirme, a tomar pastillas, pero nadie me preguntaba cómo me sentía. Nadie pronunciaba mi nombre con cariño. Empecé a escribir pequeñas notas en un cuaderno, como para recordarme quién era. Carmen. Madre. Viuda. Mujer. No quería convertirme en un número más en un pasillo lleno de puertas cerradas. Con el paso de los días, dejé de esperar. Guardé el bolso que siempre tenía a mano, por si me iba. Ya no tenía a dónde volver. Me negaba a ver la televisión del salón común, no soportaba los programas ruidosos que nadie entendía. Pasaba las tardes sentada junto a la ventana, viendo cómo la luz del sol se escapaba lentamente. En esos momentos me preguntaba si morir dolía, o si era más suave que la indiferencia. Porque si algo me estaba matando, era la ausencia total de amor. Aquella tarde parecía igual a las demás, con el cielo nublado y los pasillos llenos de pasos pesados. Me senté en el salón principal, fingiendo leer una revista desactualizada, solo para matar el silencio. 2 enfermeras hablaban cerca del mostrador, pensando que nadie escuchaba. Una de ellas, joven y distraída, tenía el móvil pegado a la oreja. Sí, es la señora Carmen, la del hijo abogado. Él solo está esperando que se muera para vender la casa, dijo riendo. El aire me abandonó de golpe. Sentí que el cuerpo se me congelaba, como si todo el calor hubiera desaparecido de pronto. Mi estómago se cerró en un nudo y las manos empezaron a temblarme. Me giré lentamente, con la esperanza de haber oído mal. Pero la otra enfermera solo asintió con la cabeza, murmurando, sí, qué poca vergüenza, no sabían que yo estaba ahí. No sabían que acababan de romper lo poco que me quedaba por dentro. Quise gritar, pero no me salió ni una palabra. Volví a mi habitación tambaleándome, con las piernas como de cristal. Cerré la puerta despacio, como si el mundo allá fuera pudiera hacerme aún más daño. Me senté en la cama y apreté la manta contra el pecho, buscando refugio en algo que no existía. Pensé en la casa que construí con mi marido, en cada rincón, cada mueble que cuidé con amor. Y ahora, mi propio hijo la veía como un trozo de carne para vender. Como si yo hubiera muerto ya. Esa noche no dormí. Miré al techo durante horas, oyendo mi corazón latir con rabia y tristeza. ¿Cómo se podía llegar a tanto desprecio? ¿Cómo se olvidaba así a quien te dio la vida? A la mañana siguiente, algo dentro de mí cambió. No lloré. No pedí explicaciones. Solo me prometí a mí misma que, si aún me quedaba vida, no sería para seguir suplicando amor. Sería para descubrir toda la verdad, y devolver la carga que me impusieron. Al día siguiente, mientras desayunábamos en silencio, alguien se sentó a mi lado en la mesa. Era una mujer mayor,
con el cabello blanco recogido en una trenza y unos ojos claros que no parecían haber perdido la esperanza. Se llamaba Amparo. Me miró como si ya supiera lo que había en mi alma. No preguntó nada, solo me ofreció una servilleta y dijo: «No eres la única que llegó aquí rota». Su voz no temblaba. Era firme. Honesta. Durante varios días compartimos más que comidas, silencios, miradas, recuerdos no contados. Amparo era distinta a los demás. No se había resignado. Había aprendido a mirar de frente el abandono y convertirlo en dignidad. Su familia también la había traicionado, encerrándola en la residencia tras quedarse con su casa. Pero ella no lloraba. Planeaba. Observaba. Su fuerza me inquietaba, pero también me despertaba. Una noche me encontró llorando en la capilla vacía. Me senté en un banco sin fuerzas, con las manos cubriéndome el rostro. Ella se acercó, se sentó a mi lado y apoyó su mano sobre la mía. «¿Por qué lloras por quien no te llora?», me susurró. Le conté todo. La frase de Álvaro. La llamada de la enfermera. El frío en el alma. Ella me escuchó sin interrumpirme. Y cuando terminé, me dijo: «Lo que no se devuelve por amor, se devuelve con justicia». Desde ese día, Amparo no me dejó sola. Me enseñó a moverme dentro del centro como si no estuviera derrotada. A caminar erguida, aunque por dentro aún sangrara. Me hablaba de derechos, de papeles, de cosas que no entendía del todo pero que empezaban a iluminarme. Me hacía preguntas que nunca nadie me había hecho: ¿qué quieres tú? ¿Qué mereces tú? Por primera vez en mucho tiempo, alguien me devolvía el reflejo de la mujer que fui. Y de la que aún podía ser. Una mañana, mientras paseábamos por el jardín trasero de la residencia, Amparo me susurró algo que me hizo detener el paso: «Estoy reuniendo pruebas contra mis hijos». Me quedé paralizada. Ella me explicó que su familia quería incapacitarla legalmente para quedarse con todo. Pero no lo permitiría. Había comenzado a guardar documentos, conversaciones grabadas y testigos dentro del centro. Me miró con una determinación que me estremeció. «Si quieren enterrarnos vivas, tendrán que cavar muy hondo». Me propuso unir fuerzas. «Tú conoces bien la ley del silencio. Yo te enseñaré la del coraje». Dudé al principio, no entendía qué podía hacer yo, una mujer herida y olvidada. Pero sus palabras me sacudieron. Me di cuenta de que no éramos las únicas. Había más mujeres como nosotras allí, abandonadas, traicionadas, silenciadas. Decidimos actuar. No por venganza, sino por justicia. Porque el olvido ya no era una opción. Empezamos por lo pequeño: observar, anotar, escuchar. Amparo me enseñó a tomar notas discretas de todo lo que veíamos y oíamos en la residencia. Me ayudó a escribir una cronología de mi historia con Álvaro, con fechas, hechos, documentos. Redactamos cartas, pedimos informes médicos, solicitamos copias de ingresos. Me mostró cómo recuperar mi voz a través del papel. Yo, que pensaba que solo me quedaba esperar la muerte, empecé a escribir mi verdad. Las noches ya no eran para llorar, sino para planear. Nos sentábamos en la esquina más alejada del comedor y hablábamos en voz baja. Soñábamos con un futuro donde nuestras voces fueran escuchadas, donde nadie más fuera llamada carga. Nos juramos que no moriríamos sin hacernos respetar. Éramos dos viejas, sí, pero no estábamos acabadas. Y el mundo aún no sabía de lo que éramos capaces. Una tarde lluviosa, la dirección de la residencia me entregó una caja que había quedado guardada desde mi ingreso. La habían olvidado en el maletero del coche de Álvaro y la trajeron sin una sola palabra. Al abrirla, el olor a papel antiguo me envolvió. Dentro, encontré fotografías de mi juventud,
recetas escritas a mano, y un pequeño paquete atado con una cinta azul. Era la letra de mi difunto marido. Temblando, lo desaté con cuidado, como si dentro latiera un corazón. Eran cartas. Cartas que jamás supe que existían, escritas antes de su muerte. En ellas, me hablaba de su amor, de sus miedos y de un detalle que me dejó sin aliento. Había abierto una cuenta secreta a mi nombre, por si algo le pasaba. Quiero que nunca dependas de nadie, ni siquiera de nuestro hijo. Guarda esto como tu salvación si algún día el mundo se vuelve en tu contra, decía en una de las últimas. Las lágrimas me corrían sin freno por el rostro. Busqué dentro de la caja hasta encontrar lo que él mencionaba, una libreta bancaria antigua y un sobre con instrucciones. Era de un banco que aún existía, con un número de cuenta que no reconocía. El corazón me latía con fuerza. ¿Y si aún estaba activa? ¿Y si ese dinero podía devolverme la libertad? No sabía cuánto contenía. No sabía si era una esperanza o una desilusión más. Pero en ese instante, volví a sentir algo que había olvidado: poder. Guardé todo con cuidado y salí corriendo por el pasillo en busca de Amparo. Le enseñé las cartas, una por una, sin necesidad de explicaciones. Ella me abrazó con fuerza y dijo: «Tu marido te dejó un arma, Carmen. Ahora solo hay que aprender a usarla». En esa frase, comprendí que no estaba sola. Tenía una aliada, un pasado que me protegía, y quizás un futuro que aún podía escribir con mis propias manos. Con la ayuda de Amparo, solicitamos un permiso especial para salir de la residencia por motivos médicos. Mentimos. Dijimos que tenía una cita con un reumatólogo. Pero en realidad, teníamos una cita con mi pasado. Cogimos un taxi con dirección al banco que figuraba en la libreta antigua. Durante el trayecto, mi corazón parecía golpearme el pecho con cada bache. Amparo no hablaba, pero me sostenía la mano con fuerza. Al llegar, entramos despacio, como dos ancianas más con una simple consulta. Pero por dentro, yo sentía que iba a enfrentar al destino. Me dirigí a un mostrador y pedí hablar con el director, mostrando el número de cuenta. El joven empleado se extrañó al ver el papel tan envejecido, pero nos condujo a una sala privada. Allí, un hombre elegante nos recibió con cortesía. Cuando vio mi documento de identidad, levantó la vista sorprendido. «Esta cuenta sigue activa, señora», dijo con voz tranquila. «Y no ha sido tocada desde hace más de 20 años». Sentí un mareo. Me ofreció asiento, un vaso de agua y un extracto actualizado. Al mirar la cifra final, tuve que taparme la boca con la mano. Más de 300.000 euros. No podía creerlo. Mientras yo mendigaba afecto en una residencia, mi futuro dormía intacto en una cuenta olvidada por todos, menos por el hombre que una vez me amó de verdad. Firmé los documentos necesarios para reactivar el acceso. El director me ofreció una tarjeta y me explicó los procedimientos actuales. Amparo, a mi lado, me miraba con los ojos brillantes. Al salir del banco, el aire me pareció más limpio, el cielo más claro. No era el dinero lo que me emocionaba, sino la sensación de volver a tener el control de mi vida. Aquel día no solo recuperé una cuenta, recuperé mi dignidad. Esa noche, de vuelta en la residencia, no pude dormir. El ruido de los carros, los pasos del personal, nada me distraía del torbellino en mi cabeza. Me senté en la cama, abrí de nuevo el extracto bancario y lo miré durante minutos. Aquella cifra no era solo dinero. Era libertad. Era un escudo contra todo lo que me habían hecho. Álvaro me quitó el hogar, pero no la voluntad. Amparo entró en mi habitación sin avisar, como solía hacer cuando intuía que necesitaba compañía. Se sentó a mi lado y me dijo sin rodeos: «¿Qué vas a hacer con todo eso?». Le respondí con una certeza que no sabía que tenía:
le voy a dar a mi hijo lo que dice que soy. Una carga. Pero de verdad. Ella sonrió. Era la primera vez que me escuchaba hablar sin miedo, sin culpa. Había nacido otra Carmen. Y no pensaba esconderla. A la mañana siguiente, empecé a trazar un plan. Con el dinero no solo podía salir de aquel sitio, sino también recuperar lo que era mío por derecho. Pedí una lista completa de mis bienes, empecé a investigar la venta de mi antigua casa y los movimientos legales que Álvaro había hecho. Cada paso que daba era una puñalada al silencio. Ya no quería compasión. Quería respuestas. Y las iba a obtener. Empecé a vestirme diferente. A peinarme con esmero. A andar por los pasillos con la espalda recta. Las enfermeras lo notaron. Carmen parece otra, decían en voz baja. Pero no era otra. Era yo, por fin. Me había pasado la vida entera dando, cediendo, perdonando. Ahora había llegado el momento de tomar. Y esta vez, no lo haría desde la tristeza, sino desde una fuerza que nadie supo que tenía, hasta ahora. Con el dinero en mis manos y el alma más firme que nunca, supe que no bastaba con recuperar lo mío, necesitaba saber la verdad completa. Álvaro no solo me había abandonado, había hecho algo más. Lo sentía. Lo intuía. Contraté a un detective privado. Lo encontré gracias a un contacto de Amparo, un hombre discreto, de confianza, que conocía bien los laberintos de la mentira. Le di el nombre de mi hijo, la dirección de su despacho, y una única instrucción: descúbralo todo. Durante semanas, esperé noticias con una mezcla de ansiedad y miedo. No comenté nada con nadie, salvo con Amparo. Cada vez que sonaba el teléfono de la recepción, el corazón me saltaba en el pecho. Finalmente, recibí una llamada cifrada. El investigador me esperaba en una cafetería discreta, cerca del centro. Fui con un abrigo oscuro y gafas de sol, como si eso pudiera protegerme del dolor que estaba por venir. Lo que me entregó me dejó helada. Álvaro había vendido mi casa pocos meses después de internarme. Utilizó un poder notarial falso, con una firma que imitaba la mía. Había transferido los fondos a una cuenta compartida con su mujer. Y además, se había apropiado de joyas familiares que estaban guardadas en una caja fuerte. Todo lo hizo sin pestañear. Sin una pizca de culpa. Las fotografías, los documentos, las copias bancarias, todo estaba ahí. Pruebas claras. Dolorosas. Irrefutables. Guardé cada papel como si fuera un trozo de justicia. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo sentí un fuego frío recorriéndome por dentro. Álvaro no solo me había traicionado como hijo, me había borrado como persona. Pero lo que no sabía era que yo ya no era la mujer que él abandonó en una residencia. Ahora tenía un arma más poderosa que su indiferencia, la verdad. Y estaba lista para usarla. Volví a la residencia con la carpeta de documentos apretada contra el pecho. Sentía que cada paso era más firme, más seguro. Había vivido años bajo la sombra de la culpa, creyendo que estorbaba, que pesaba. Pero ahora entendía que lo que me quitaron no fue solo una casa, fue mi voz, mi dignidad, mi historia. Álvaro no vendió una propiedad. Vendió el hogar donde se crió, donde su padre y yo construimos una vida. Y lo hizo sin pestañear. Esa noche, extendí todos los documentos sobre mi cama. Repasé cada firma falsificada, cada transacción. En las fotos aparecía Álvaro abrazando a su mujer frente a la casa que me pertenecía. Ella llevaba mis collares. Él posaba sonriente junto al coche nuevo, comprado con mi dinero. Le habían pintado la fachada, cambiado los muebles, borrado cada huella de mi existencia.
como si yo hubiera muerto. Como si nunca hubiera sido parte de su vida. Amparo me encontró llorando, pero no de tristeza. Era rabia. Una rabia limpia, honda, que ya no me paralizaba. Le mostré las pruebas y ella asintió en silencio. Están podridos por dentro, murmuró. No quería una disculpa. No quería que me devolviera la casa. Quería que supiera que yo lo sabía. Que su secreto ya no estaba a salvo. Y que cada mentira tenía un precio. El suyo llegaría pronto. Al día siguiente pedí cita con una abogada. Ya no era una señora mayor que necesitaba ayuda. Era una mujer que exigía justicia. Llevé la carpeta bajo el brazo, entré con la cabeza alta y conté toda mi historia sin saltarme ni una lágrima. La abogada me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, solo dijo una frase: lo que ha hecho su hijo no va a quedar impune. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien se ponía de mi lado. La oficina de la abogada era modesta pero acogedora, llena de carpetas apiladas y olor a café recién hecho. Me recibió una mujer joven, de rostro sereno y mirada firme. Se llamaba Laura. Me pidió que me sentara, con una amabilidad que no sentía desde hacía años. Mientras abría la carpeta con los documentos, me temblaban un poco las manos. Pero su presencia me dio calma. Había en ella algo familiar, como si ya la conociera de antes. Mientras le relataba mi historia, sus ojos se humedecieron. No me interrumpió ni una sola vez. Escuchó cada palabra, cada fecha, cada nombre con una concentración absoluta. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos, me miró fijamente y dijo: mi madre fue amiga suya, señora Carmen. Usted le ayudó cuando más lo necesitaba. No lo podía creer. El mundo, a veces, gira de forma inesperada. Y ahora, esa niña de entonces era la mujer que podía salvarme. Laura no dudó ni un instante. Revisó las pruebas, fotografió cada documento y redactó una lista de acciones legales que emprenderíamos. Su determinación era contagiosa. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de todas las mujeres que fueron silenciadas, traicionadas, usadas. Me explicó que denunciaríamos la falsificación, reclamaríamos la nulidad de la venta de mi casa y abriríamos una causa penal contra Álvaro. Yo asentía sin hablar. Sentía que el aire por fin volvía a mis pulmones. Antes de despedirnos, me tomó de la mano y me dijo: esto no va a ser fácil, pero no estás sola. No, otra vez. Salí de allí con pasos firmes, como si cada baldosa me reconociera. En el taxi de vuelta, miré por la ventana con una lágrima que no era de tristeza, sino de gratitud. Por fin alguien me llamaba por mi nombre sin vergüenza. Por fin alguien me veía. Y lo mejor de todo es que, esta vez, no pensaba desaparecer. En los días siguientes, Laura y yo trabajamos como si el tiempo fuera oro. Me pidió cada documento que tuviera, por insignificante que pareciera. Le entregué cartas, facturas, copias de escrituras antiguas, incluso postales que demostraban mi presencia en esa casa. Ella cruzó fechas, buscó incoherencias y encontró el hilo de la mentira. La firma falsificada no solo era evidente, sino torpe. Bastaba compararla con la mía real para ver que todo era un montaje mal hecho. Solicitamos al banco los movimientos de la cuenta donde habían caído los fondos de la venta. El nombre de Álvaro aparecía como titular junto a su mujer. También pedimos la grabación de la entrada a la notaría aquel día. Allí no aparecía ni mi imagen, ni mi voz, ni mi presencia. Nada. Legalmente, yo no había estado allí. Jurídicamente, era una suplantación de identidad. Y con eso, la historia que él había montado empezaba a desmoronarse. Laura también habló con la residencia.
Solicitó el registro de mi ingreso y las condiciones en las que Álvaro me había dejado. El personal, nervioso, colaboró sin saber bien qué estaba en juego. Conseguimos el vídeo de seguridad donde se veía claramente cómo me abandonaba, sin una caricia, sin una maleta, sin mirar atrás. Esa imagen, reproducida en silencio, me rompió por dentro. Pero también fue la prueba final. No era solo una madre olvidada. Era una víctima. Reunidas todas las pruebas, Laura redactó la denuncia con una precisión quirúrgica. Había una causa por falsedad documental, otra por apropiación indebida, y otra por maltrato psicológico y abandono. Al leer cada línea, sentía que me cosían las heridas con palabras firmes. Cuando firmé al final del documento, mis manos ya no temblaban. Era el principio del juicio, y el final del silencio. Álvaro no lo sabía aún, pero su madre ya no era la misma. Laura me sugirió algo audaz: presentarme en el despacho de Álvaro antes de que le llegara la notificación judicial. Quería que le viera la cara, que supiera que su madre no se había rendido. Me vestí con un abrigo gris elegante, recogí mi cabello y caminé como si cada paso borrara años de humillación. Al entrar en el edificio, la recepcionista me miró con desdén. ¿Tiene cita?, preguntó. Le respondí con firmeza: dígale a Álvaro que su madre ha venido. Pasaron varios minutos eternos hasta que él apareció en la puerta de cristal, incrédulo. Me observó de arriba abajo, como si dudara de que fuera yo. Su rostro palideció. Caminó hacia mí lentamente, intentando sonreír, como si aún creyera tener el control. «Mamá, ¿qué haces aquí?», balbuceó. Su voz ya no sonaba segura. Era la voz de alguien que siente el suelo temblar bajo sus pies. Le pedí hablar en privado. Entramos a su despacho, decorado con lujo y fotografías familiares. Ninguna conmigo. Me ofreció asiento. No lo acepté. Saqué de mi bolso una carpeta idéntica a la que Laura había entregado al juzgado. Solo quería que lo supieras antes de que te llegue oficialmente, dije. Su mano temblaba al tomarla. Cuando empezó a leer los títulos de las demandas, su expresión cambió. Ya no era arrogancia. Era miedo. Intentó justificarse. Dijo que lo había hecho todo por protegerme, que la venta de la casa era por mi bienestar. Le dejé hablar. Le observé derrumbarse. Y cuando terminó su discurso de mentiras, le respondí con la misma frialdad con la que me internó: lo que hiciste no fue por mí. Fue contra mí. Salí sin mirar atrás. Esta vez era yo quien cerraba la puerta, y lo hacía con dignidad. Al día siguiente, Laura entregó personalmente la notificación judicial en el domicilio de Álvaro. Él ya sabía que llegaría, pero verla en sus manos fue otra cosa. Le temblaban los dedos mientras leía los cargos: falsedad documental, apropiación indebida, abandono. Su mundo, tan cuidadosamente construido sobre mentiras, empezaba a derrumbarse. Tenía 15 días para presentarse ante el juez y justificar cada uno de sus actos. 15 días para enfrentar a la mujer que creyó haber eliminado de su vida. Mientras tanto, en la residencia, todos empezaban a notar algo distinto en mí. Caminaba con más firmeza, hablaba con más claridad. Ya no bajaba la mirada cuando alguien pronunciaba el nombre de mi hijo. Amparo me abrazó y dijo: ahora sí que eres peligrosa. No por venganza, sino por justicia. Por primera vez, me sentía parte activa de mi destino. Ya no era una sombra sentada junto a la ventana. Álvaro intentó llamarme. No respondí. Me escribió mensajes que leí en silencio y luego borré sin contestar. Decía que todo era un malentendido, que me amaba, que la presión lo había llevado a actuar mal. Pero ya no creía en sus palabras.
Ahora sabía que el amor no se demuestra con abandono ni con firmas falsas. Me dolía, sí, pero también me liberaba. Porque entendía, al fin, que no todo hijo merece una madre que lo perdone. Una tarde, apareció en la recepción de la residencia. Pidió hablar conmigo. Lo observé desde la ventana, de pie, nervioso, con el sobre aún en la mano. Bajé despacio, lo miré a los ojos y le dije solo una frase: prepárate. Lo que viene no lo vas a olvidar en tu vida. Se quedó helado. Y yo, por dentro, sentí que acababa de cerrar el mundo donde él reinaba. El mío apenas comenzaba. El día de la audiencia amaneció gris, como si el cielo también esperara justicia. Me levanté temprano, me puse un vestido oscuro y me peiné con esmero. Laura me recogió a las 9 en punto. En el coche no hablamos mucho. El silencio pesaba, pero no era de miedo, sino de preparación. Llegamos al juzgado y vi a Álvaro en la entrada, acompañado de su mujer. Sus rostros mostraban una mezcla de arrogancia y nerviosismo. Entramos en la sala. El juez era un hombre de expresión seria, acostumbrado a casos difíciles. Me senté junto a Laura y Amparo, que quiso acompañarme. Cuando nombraron mi caso, sentí que el corazón se me detenía por un instante. Pero mantuve la espalda recta. Álvaro habló primero. Mintió. Intentó presentarse como un hijo preocupado, un profesional desbordado por las responsabilidades. El juez lo escuchaba sin mostrar reacción. Después fue mi turno. Laura me dio la mano antes de levantarme. Caminé hasta el estrado y respiré hondo. No leí nada. Hablé con el alma. Conté cómo me llevó a la residencia el día de mi cumpleaños, cómo falsificó mi firma, cómo vendió mi casa, cómo me borró de su vida. Mientras hablaba, noté que la sala entera contenía el aliento. No lloré. Mi voz no tembló. Era mi verdad, y por fin tenía quien la escuchara. Laura presentó las pruebas. Grabaciones. Firmas comparadas. Registros del banco. Testimonios del personal de la residencia. El juez revisó todo con atención. Luego levantó la vista y, por primera vez, habló con severidad: esto no es solo un caso de abandono. Es una traición en toda regla. Álvaro agachó la cabeza. Ya no tenía cómo esconderse. En ese momento, supe que algo había cambiado para siempre. Yo ya no era la acusada. Era la voz que nadie había esperado oír, y que ahora no se podía callar. Cuando el juez terminó de revisar todas las pruebas, el silencio en la sala era absoluto. Nadie se atrevía a moverse. El veredicto fue claro: se ordenaba la inmovilización inmediata de las cuentas de Álvaro, la apertura de una investigación penal y la reversión de la venta de mi casa. En ese instante, el aire pareció desaparecer del cuerpo de mi hijo. Su esposa se giró para mirarle, horrorizada. Ella tampoco sabía toda la verdad. Su mundo perfecto empezaba a desmoronarse. La fiscalía tomó nota de los cargos con rapidez. Los periodistas que aguardaban en la puerta comenzaron a hacer preguntas, olfateando un escándalo mayor. Laura y yo salimos de la sala despacio, como si cada paso marcara un cierre simbólico. Atrás, quedaba la mentira. La falsedad. El hijo que una vez fue mi orgullo se había convertido en el rostro de una traición pública. Nadie lo llamaba ya abogado exitoso. Ahora era el hombre que robó a su madre. Los días siguientes fueron una tormenta para él. Los medios lo buscaban, los clientes le cancelaban contratos, su imagen se desplomaba como una torre de cartas. En redes sociales, su nombre circulaba junto al mío, pero no por admiración. Se hizo viral el vídeo de mi declaración ante el juez.
Me dejó en una residencia como si fuera un mueble viejo, decía yo. Esa frase recorrió el país como un disparo en el alma. La sociedad, por fin, escuchaba. Yo, en cambio, volví a la residencia con el alma en calma. Las enfermeras me recibieron con respeto, como si me vieran de nuevo por primera vez. Amparo me esperaba en el salón, con una sonrisa orgullosa. «¿Lo hiciste, Carmen?», susurró. Y sí, lo hice. No para humillar, no para destruir, sino para reparar. El hijo ejemplar había caído. Y en su caída, me devolvió algo que creía perdido para siempre, mi lugar en el mundo. 2 días después de la audiencia, Álvaro apareció en la puerta de la residencia. No venía como abogado, ni como hijo orgulloso. Venía como un hombre derrotado, vestido de negro, ojeroso, envejecido. Pidió hablar conmigo a solas. Dudé. Pero accedí. Subimos juntos en su coche, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre nosotros no era tenso, era denso, cargado de todo lo que nunca se dijo. Condujo sin rumbo durante varios minutos. No ponía música, no miraba el móvil, no hablaba. Yo miraba por la ventana, recordando cuando ese mismo volante lo llevó a dejarme frente a la residencia. Aquel día, él me veía como una carga. Hoy, sabía que yo era su espejo. Y que no podía soportar su reflejo. Finalmente, aparcó en un lugar tranquilo. Apoyó la frente en el volante y dijo, con voz rota, no sé en qué momento me perdí. No le respondí. Dejé que se escuchara a sí mismo, por primera vez. Después de unos segundos, me miró y murmuró, mamá, no puedo borrar lo que hice. Pero necesito pedirte perdón. Cerré los ojos. No por emoción, sino por contención. Le pregunté, ¿me habrías pedido perdón si el juez no te hubiera expuesto? Se quedó callado. El silencio fue su única respuesta. Y esa fue toda la verdad que necesitaba. Le pedí que me llevara de vuelta. El coche avanzó en medio del atardecer, como una metáfora de lo que ya no se podía reparar. Cuando llegamos, no bajé de inmediato. Lo miré una última vez y le dije, fuiste tú quien me dejó atrás. Ahora sigue tu camino, pero sin mí. Cerré la puerta sin dramatismo. Álvaro se quedó allí, inmóvil. Y yo caminé hacia la residencia como quien vuelve a casa, con el corazón herido, pero jamás vencido. La historia explotó en los medios como una bomba silenciosa. Una periodista que había estado presente en la audiencia publicó un artículo titulado, «El hijo que abandonó a su madre para quedarse con todo». La noticia se viralizó en cuestión de horas. Mi nombre aparecía en titulares, en noticieros, en programas de opinión. Todos querían saber quién era Carmen Rivas, la mujer mayor que había enfrentado al abogado intocable. No buscaba fama, pero ya no podía esconder mi historia. Los reporteros comenzaron a llamar a la residencia. Algunos se acercaban a la entrada con cámaras, esperando una declaración. Me ofrecieron entrevistas, exclusivas, hasta dinero. Rechacé todas. Yo no era un espectáculo. Era una mujer que había dicho basta. Laura, siempre a mi lado, gestionó todo con firmeza. Protegió mi privacidad y dejó claro que no íbamos a vender nuestra dignidad a cambio de titulares sensacionalistas. Sin embargo, algo inesperado ocurrió, comenzaron a llegar cartas. De mujeres. De hombres mayores. De hijos arrepentidos. Me contaban sus historias, sus silencios, sus heridas ocultas. Algunos me daban las gracias por haber hablado por todos. Otros me pedían consejo. Lloré con cada carta, con cada sobresellado con temblores. No estaba sola. Éramos legión. Gente olvidada,
ignorada, que ahora encontraba una voz en la mía. Amparo y yo leíamos cada carta juntas por las tardes. Con el tiempo, empezamos a contestar algunas, escribiendo a mano con bolígrafos azules y letra lenta. No éramos activistas. Éramos supervivientes que se negaban a olvidar. La prensa había destapado un escándalo, pero sin querer había abierto una puerta más grande. La puerta de la verdad. Y una vez abierta, nadie podía cerrarla. No era fama. Era justicia multiplicada por 1000. Con la cuenta bancaria activa y la sentencia a mi favor, por primera vez sentí que podía decidir sin miedo. No quería volver a la casa que había sido profanada por la mentira. Quería empezar de nuevo. Busqué un pequeño apartamento cerca del mar, sencillo pero luminoso. Lo decoré con muebles antiguos que encontré en mercadillos y flores frescas en cada rincón. Era mi refugio. Mi lugar. No necesitaba lujo. Solo paz. Invité a Amparo a venirse conmigo. No dudó ni un instante. Preparamos las maletas como dos adolescentes emocionadas por una nueva vida. Dejamos la residencia en silencio, sin despedidas. Nadie entendía del todo por qué nos íbamos, pero algunas miradas nos deseaban suerte. Caminamos juntas hasta el taxi, agarradas del brazo como hermanas que vencieron una guerra. Al cerrar la puerta, no miré atrás. Lo que dolía ya no me pertenecía. En nuestra nueva casa, cada día tenía sabor a libertad. Desayunábamos frente al balcón, escuchando el sonido de las olas. A veces no hablábamos, solo respirábamos. Era suficiente. Por las tardes salíamos a caminar con sombreros grandes y gafas de sol, como dos señoras excéntricas que lo habían visto todo. Nos reíamos sin culpa. Nos permitíamos el lujo de vivir lento. Después de tanto silencio, el ruido del mar nos curaba. Y por las noches, con una copa de vino barato en la mano, hablábamos del pasado sin miedo. Amparo decía que lo nuestro no fue una venganza, sino una lección. Y tenía razón. Porque no habíamos devuelto el golpe con más odio, sino con dignidad. Álvaro perdió mucho más que dinero. Perdió a su madre. Y yo recuperé a la mujer que él intentó enterrar. Mi dulce venganza fue volver a vivir sin pedirle permiso a nadie. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, sentí que era el momento de cerrar otro capítulo. Había recuperado a mí misma, sí, pero aún quedaba algo por resolver. Llamé a Laura y le pedí que organizara una cita con una notaría. Quería cambiar mi testamento. Ya no por rabia, ni por venganza, sino por justicia. Mi vida había cambiado. Y mis últimas voluntades también debían reflejarlo. Llegamos a la notaría con Amparo del brazo. Al principio, la joven escribana no entendía por qué dos señoras mayores se presentaban tan decididas. Pero cuando le expliqué quién era y por qué estaba allí, su mirada cambió. Me ofreció un té, me pidió los datos y escuchó atentamente. Le dejé claro que Álvaro no recibiría ni un céntimo. Todo lo que tenía, cada euro, iría a mujeres mayores en situación de abandono. Mi historia se convertiría en raíz de otras libertades. Firmé con una firmeza que no recordaba haber sentido jamás. No era solo un documento. Era mi grito silencioso contra años de desprecio. Era mi manera de asegurarme de que otras Carmen no serían olvidadas. Amparo me miraba con lágrimas contenidas. No hacía falta decir nada. Sabía que ese papel tenía más poder que cualquier sentencia. Porque con él, yo no solo protegía mi memoria, también construía un legado. Al salir, respiré hondo. El sol nos calentaba la espalda mientras caminábamos hacia casa. Ahora sí, dije en voz baja. Ahora todo está en su sitio.
Álvaro no lo sabía aún, pero ya no tenía poder sobre mí. Ni ahora, ni nunca. Y cuando algún día se enterara de que había sido borrado de mi testamento, entendería que perder a una madre no es solo dejar de recibir llamadas, es dejar de existir en su historia. Una tarde de otoño, mientras preparábamos una tarta de manzana en la cocina, sonó el timbre de forma insistente. Amparo fue a mirar por la mirilla y regresó con el rostro tenso. «Es Álvaro», dijo simplemente. Me sequé las manos y caminé hacia la puerta con calma. Al abrirla, me encontré con mi hijo, demacrado, con los ojos rojos y el cabello en desorden. Sostenía una bolsa con fotografías antiguas. «Solo quiero hablar», suplicó. No le respondí con palabras. Me aparté, dejando la puerta abierta. Se sentó en el sofá como si pesara 1000 kilos. Me miró con desesperación, con ese miedo que tienen los que ya han perdido. He perdido todo, mamá. El despacho, los amigos, hasta ella se ha ido, dijo, refiriéndose a su esposa. Intentaba dar pena, como si todo lo que había hecho pudiera borrarse con una frase. Pero yo ya no era la madre que callaba. Era una mujer despierta. Sacó una caja pequeña. Dentro, mis joyas. Aquellas que creí perdidas para siempre. Las recuperé. No podía quedármelas. Me las tendió como si eso bastara para remendar los años de abandono. Le dije que las joyas no eran lo que dolía. Lo que dolía era haber sido tratada como un estorbo, como una sombra. Ahora te das cuenta de lo que valgo, cuando ya no necesitas una madre, sino un refugio. No dijo nada. Agachó la cabeza como un niño castigado. Antes de irse, me pidió un abrazo. Solo eso, murmuró. Me quedé inmóvil. Le respondí con una mirada larga, profunda, sin rabia, solo verdad. Hay abrazos que no se dan con los brazos, Álvaro. Se dan con los actos. Y tú elegiste no dar ninguno. Cerré la puerta con suavidad. No escuché si lloró. No quise saber. Porque ese intento desesperado llegó tarde. Muy tarde. Y yo ya no vivía donde él podía alcanzarme. Pasaron unos días de aquel encuentro y el silencio volvió a instalarse en mi casa, esta vez como un huésped bienvenido. Pero una mañana, al abrir el buzón, encontré un sobre sin remitente, escrito a mano. Reconocí la letra de Álvaro al instante. No lo abrí. Lo dejé sobre la mesa, junto a la cesta de frutas, y seguí con mis tareas. Durante horas lo miré de reojo, como si ardiera. Pero no tenía fuerzas para leer más excusas. Por la noche, Amparo lo vio allí y me preguntó si quería abrirlo. Negué con la cabeza. No necesito más palabras. Ya lo escuché todo cuando me dejó en la residencia. Ella asintió en silencio. Sabía que mi decisión no venía del rencor, sino del cansancio. Guardamos la carta en un cajón, junto con otras cosas que no volví a tocar. No porque no dolieran, sino porque ya no me definían. Era mi manera de cerrar esa puerta para siempre. Una semana después, me senté frente a la chimenea. Encendí el fuego, abrí el cajón y saqué la carta. La sostuve unos segundos entre las manos, respiré hondo, y la arrojé a las llamas. No quise saber si pedía perdón, si rogaba comprensión o si simplemente justificaba lo injustificable. Ver cómo se consumía en el fuego fue como ver desaparecer una parte de mí que ya no necesitaba cargar. No hubo lágrimas. Solo silencio. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sin pensamientos intrusos. Era como si, al quemar esa carta, hubiera sellado el capítulo más doloroso de mi vida. Álvaro había escrito, sí, pero ya no era yo quien tenía que responder. Esa carta,
como muchas cosas que me hizo, llegó tarde. Y aunque mi corazón siempre conservara cicatrices, por fin respiraba sin peso. Sin culpa. Y sobre todo, sin miedo. Con el tiempo, mi nombre empezó a circular más allá de la historia del juicio. Asociaciones de mujeres mayores, centros cívicos y grupos sociales comenzaron a invitarme para que contara lo que viví. Al principio me negué. No me creía capaz. Pero Amparo me animó: tu historia no es solo tuya, Carmen. Es de todas nosotras. Así que acepté. Y cuando subí por primera vez a un escenario, con el micrófono en la mano, supe que no había vuelta atrás. Hablé desde el corazón, sin adornos ni dramatismos. Conté cómo me arrancaron de mi casa, cómo me abandonaron, cómo me callé durante años. Pero también conté cómo desperté, cómo luché, cómo volví a caminar por la vida con la cabeza en alto. La gente lloraba, me aplaudía, me abrazaba. Mujeres desconocidas me agradecían por darles valor. A veces me temblaban las piernas. Pero jamás me tembló la voz. Me invitaron a más lugares. Bibliotecas, universidades, programas de radio. Me convertí en referente sin proponérmelo. No por ser especial, sino por sobrevivir. Por no rendirme. Por levantarme cuando todo me decía que era tarde. Me llamaban Carmen la Fuerte. Y aunque ese apodo me conmovía, sabía que mi fuerza no venía de mí sola. Venía de cada mujer que me escuchaba, que asentía en silencio, que reconocía en mí su propio reflejo. Una noche, de vuelta a casa, Amparo me dijo: nunca imaginé que viviría lo suficiente para verte así. Les sonreí. Yo tampoco, respondí. Miramos al cielo, donde la luna brillaba sin timidez. Y entendí algo que no había entendido antes: a veces, la justicia no es solo legal. A veces, la justicia es volver a mirarse al espejo y reconocerse entera. Sin heridas abiertas. Sin miedo. Sin sombra. Solo fuerza. Era una mañana como cualquier otra. Había salido a comprar pan y flores frescas para la casa. Caminaba tranquila, disfrutando del aire tibio y del sonido del mar a lo lejos. Entré en una pequeña cafetería para tomar algo caliente. Pedí un café con leche y me senté junto a la ventana. Fue entonces cuando lo vi. Álvaro. Solo, con la mirada perdida, más delgado y encorvado que nunca. No me vio al principio. Tenía las manos sobre la mesa, entrelazadas, como si buscara consuelo en sus propios dedos. Sus ojos miraban al vacío, sin dirección. Ya no era el hombre arrogante que conocí. Era solo un hijo roto. Un hombre que perdió lo que el dinero no puede comprar. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con sorpresa y culpa. Hizo un ademán de levantarse, como si quisiera acercarse. Nuestros ojos se encontraron por unos segundos eternos. Él no se atrevió a moverse. Yo tampoco. Me limité a levantar la mano en silencio, y negué con la cabeza. No con odio. No con rencor. Solo con una verdad firme: no había nada más que decir. Bajó la mirada, como si mis gestos pesaran más que cualquier palabra. Se quedó sentado. No insistió. Y yo terminé mi café con una paz que no conocía desde hacía años. Al salir, me sentí ligera. No por haberlo visto derrotado, sino por haber comprobado que ya no me dolía. No tenía rabia. No necesitaba justicia. Ya la tenía. En mi vida. En mi libertad. En cada paso que daba sin miedo. El pasado ya no me perseguía. Me saludaba de lejos. Y yo, simplemente, seguía caminando, con la cabeza alta,
con el corazón libre, y con la certeza de que la dignidad nunca se mendiga, se recupera. Los meses pasaron con la calma de una vida que por fin se permite ser vivida. Amparo y yo compartíamos risas, paseos, sobremesas llenas de recuerdos y silencios cómodos. Pero un día, algo cambió. Empezó a cansarse más rápido. Dormía durante las tardes. Perdía el apetito. Lo supe antes de que los médicos lo confirmaran. Amparo estaba enferma. Y esta vez, no había marcha atrás. La llevé al hospital solo una vez. Quería saber qué pasaba, aunque ella ya lo intuía. Cuando salimos de allí, me tomó la mano con fuerza y dijo: no quiero morir entre máquinas. Quiero hacerlo contigo, en casa. No pude responder. Solo asentí con lágrimas en los ojos. Preparamos su habitación con cuidado, con sus mantas favoritas y fotos de cuando era joven. La cuidé como se cuida a alguien que ya es parte de tu alma. Cada noche me sentaba a su lado y le leía en voz alta. A veces dormía con una sonrisa. Otras veces, despertaba en medio de la noche buscando mi mano. Nunca me pidió compasión, solo compañía. Me decía que se sentía en paz, que no tenía miedo. Que gracias a mí, se iba sabiendo que aún existía bondad en el mundo. Y yo, sin saber cómo, encontraba fuerza donde solo debía haber dolor. Una mañana de invierno, se fue en silencio, mientras la luz del sol entraba por la ventana. La encontré con una expresión serena, como si estuviera soñando. Lloré como una niña, pero no por tristeza, sino por gratitud. Le escribí una carta que jamás enviaría, y la enterré junto a ella. Amparo no era solo una amiga. Era el eslabón que me salvó del abismo. Y aunque ya no esté a mi lado, su voz vive en mí cada vez que me atrevo a seguir. Una semana después del entierro de Amparo, me senté frente a la mesa del salón con papel y pluma. Había algo que necesitaba hacer, no para ella, sino por mí. Escribir una carta. No era una despedida. Era un homenaje. Un testimonio. Una manera de convertir todo lo vivido en algo más grande que el dolor. Respiré hondo y empecé a escribir. Me llamo Carmen Rivas y esta es la historia de cómo volví a ser yo. Las palabras fluyeron como si siempre hubieran estado esperando ese momento. Conté todo. Desde el día en que mi hijo me abandonó en la residencia hasta el juicio, la casa junto al mar y la muerte de Amparo. No omití nada. Ni una lágrima. Ni una victoria. Al terminar, el reloj marcaba la medianoche. Cerré el cuaderno y lo abracé contra el pecho. Era mi legado. No para mi hijo. Para las mujeres que aún no se atreven a hablar. Al día siguiente, lo envié a una editorial local sin grandes expectativas. Solo quería que alguien lo leyera. Pero 2 semanas más tarde, me llamaron. Querían publicarlo. Me preguntaron si tenía un título. Respondí sin pensar: La carga de verdad. Se sorprendieron. ¿Por qué ese nombre?, preguntaron. Les dije que eso fue lo que me llamaron, una carga. Y que ahora, era yo quien decidía qué peso dejar y cuál llevar con orgullo. El libro se publicó meses después. Se agotó en pocos días. Mujeres de todas partes me escribían para agradecerme, para compartir sus historias, para decirme que ya no se sentían invisibles. Algunos hombres también lo leyeron, en silencio, con vergüenza y redención en los ojos. No buscaba fama. Solo quería cerrar el círculo. Y al hacerlo, descubrí algo inesperado, que mi voz, rota tantas veces, era más fuerte que nunca. Era una tarde tranquila cuando decidí caminar por la orilla del mar, como tantas veces hacía con Amparo.
El viento suave acariciaba mi rostro, y las gaviotas volaban en círculos sobre las olas. Ya no sentía peso en la espalda, ni nudos en la garganta. Solo calma. Una calma conquistada con lágrimas, lucha y verdad. Cada paso sobre la arena era una victoria silenciosa que el mundo no veía, pero yo sí. Pensé en todo lo que había pasado. El abandono. El juicio. Las noches solas. Las puertas que cerré. Y las que tuve que abrir con la fuerza de una mujer que ya no pide permiso. Recordé los nombres, las fechas, las traiciones, pero también las manos que me sostuvieron, los abrazos sinceros, las cartas que me curaron. Era un resumen de vida escrito a golpes, pero también con ternura. Porque el dolor, cuando se abraza, se transforma. Me senté en una roca, observando cómo el sol empezaba a caer. No era nostalgia lo que sentía. Era gratitud. No por lo que me hicieron, sino por haberme levantado después. Porque me quisieron hacer desaparecer, y aquí estaba. De pie. Presente. Inquebrantable. Ya no era la madre silenciosa, la mujer invisible, la anciana olvidada. Era Carmen. Con nombre. Con historia. Con voz. Y en ese instante, lo supe con total certeza. No era una víctima. Era una superviviente. Una mujer invencible que convirtió el abandono en fuerza, la tristeza en legado, y la vergüenza en ejemplo. Me levanté, sacudí la arena de mi falda y seguí caminando. Porque la vida, incluso rota, aún tiene pasos por dar. Y yo, Carmen Rivas, aún tenía mucho por recorrer. Sin miedo. Sin permiso. Sin cadenas.